Hola y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con algo súper pequeño, pero clave para la vida, la membrana celular, esa capita que envuelve cada célula. Hola, sí, es un tema fascinante. Tenemos varios materiales, diagramas, textos, apuntes, y bueno, la idea es entender bien su estructura, de qué está hecha y sobre todo cómo funciona como portera de la célula, ¿no? Exacto, porque no es solo una bolsa que contiene cosas. Es, digamos, la frontera activa de la célula. Controla que entra, que sale. Es vital. Y es increíble lo delgadita que es, ¿verdad? Los papeles dicen que mide entre 0.0075 y 0.01 micrómetros. Nada. Casi nada, sí. Es sorprendente que algo tan fino sea tan complejo y haga tantas cosas. Ok, vamos a ver cómo lo hace. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente? Más allá de ser solo una barrera. Bueno, sí, es la barrera física que separa el citoplasma, el interior, del mundo exterior. Eso ya es fundamental para mantener un ambiente interno controlado. Ajá. Pero no es una barrera pasiva, para nada. Es selectiva y es activa. No es un muro y ya está. Es más como una aduana muy sofisticada. Una aduana inteligente, me gusta. Eso, con puertas, sensores, comunicación. Mantiene la homeostasis, ese equilibrio interno que la célula necesita para vivir. Y esa inteligencia, esa sofisticación, viene de su estructura, ¿cierto? Los materiales hablan mucho del modelo de mosaico fluido. ¿Qué significa eso? ¿Que todo flota? Sí, en cierto modo. Imagínate como una superficie, pero hecha de dos capas de lípidos, como aceite. Y flotando en ese mar de lípidos hay proteínas, como si fueran barquitos o icebergs. Entiendo. Y lo clave es fluido. O sea, esos componentes, los lípidos y las proteínas, no están quietos, se pueden mover de lado. No es una pared de ladrillos fija, es dinámica, se está moviendo, cambiando. Vale. Y lo fascinante aquí es que esa fluidez no es casualidad, es necesaria para que funcione. Si fuera rígida, muchas cosas no podría hacerlas. Claro, tiene sentido. La fluidez permite que las proteínas se muevan, interactúen, que la membrana se repare, se adapte. Bien. Y si es un mosaico, ¿cuáles son las piezas? Los materiales, dicen. Lípidos, proteínas y carbohidratos. Exacto. Empecemos por los lípidos. Son la base, el mar de nuestra analogía. Forman la famosa bicapa lipídica. Ajá. Los más importantes son los fosfolípidos. Son moléculas bien curiosas. Tienen como doble personalidad. Son anfipáticas. ¿Anfi? ¿Qué? Anfipáticas significa que tienen una parte que ama el agua, la cabeza hidrofílica, y otra parte que odia el agua, que son las colas hidrofóbicas. Ah, ok. Y eso es lo que hace que se ordenen solas. Exactamente. En un ambiente con agua, como dentro y fuera de la célula, se organizan solitas. Es casi como magia. Las colas que odian el agua se esconden juntas en el medio, lejos del agua. Y las cabezas que sí aman en agua quedan expuestas hacia el citoplasma y hacia el exterior. Qué bien pensado por la naturaleza. Y así, ¡pum!, se forma la bicapa, una barrera estable que separa dos zonas acuosas. Dentro de los fosfolípidos, los más comunes son los fosfoglicéridos. También hay otros como los esfingolípidos. O sea, la química misma crea la estructura. Pero no son los únicos lípidos, ¿verdad? El colesterol aparece bastante, sobre todo en células animales. ¿Qué hace ahí? ¿Solo ponerla más dura? El colesterol es súper interesante. Se mete entre las colas de los fosfolípidos en esa zona que no le gusta el agua, y su función es regular la fluidez. Regular. ¿Cómo? Pues mira, a temperaturas normales, como las del cuerpo, hace que la membrana sea un poquito menos fluida, más estable, como que rellena huecos. Pero si baja mucho la temperatura, evita que los lípidos se apelmacen y se congelen, manteniendo la fluidez. Ah, mira qué listo. Es como un amortiguador de la consistencia. Y puede haber mucho, hasta la mitad de los lípidos en algunas membranas. Vale. Entonces no es solo endurecer, es regular. Tenemos la base de lípidos, fluida, regulada. Pero las funciones más activas, la aduana inteligente, eso ya son las proteínas. Los papeles las llaman las trabajadoras. Totalmente. Las proteínas hacen casi todo el trabajo específico. Transportar cosas, recibir señales, acelerar reacciones,
dar soporte. Son súper diversas. ¿Y cómo se clasifican? ¿Por dónde andan? Una forma es por cómo se relacionan con la bicapa. Están las integrales, que la atraviesan de lado a lado. A veces una vez, a veces muchas. Ajá. Y para poder estar ahí, metidas entre los lípidos, pero también en contacto con el agua, ellas también son anfipáticas. Tienen zonas hidrofóbicas y zonas hidrofílicas. Estas son las que forman canales o transportadores. Como túneles o puertas especiales para ciertas moléculas, ¿no? Justo eso. Dejan pasar iones o moléculas que solas no podrían cruzar la barrera de lípidos. Algunas también son receptoras, como antenas que captan señales de fuera. Y otras participan en procesos de energía, como en la fotosíntesis o la respiración. Entendido. ¿Y las que no la cruzan entera? Las periféricas, esas se quedan pegadas por fuera o por dentro. Eso es, se unen a la superficie de la membrana, ya sea por dentro, mirando al citoplasma, o por fuera. Se pegan a las cabezas de los lípidos o a las partes de las proteínas integrales que sobresalen. No se meten en la parte de las colas hidrofóbicas. ¿Y qué hacen ahí pegadas? Pues varias cosas. Pueden dar soporte conectándose al esqueleto de la célula, pueden ser enzimas o pueden ayudar a pasar la señal de un receptor hacia adentro de la célula. Y mencionan un tercer tipo, las ancladas a lípidos. ¿Cómo es eso? Esas son un poco un híbrido. La proteína en sí está fuera de la bicapa, pero está unida muy fuerte, covalentemente, a una molécula de lípido que sí está metida en la bicapa. Ah, vale. Funcionan mucho en señalización, como si fueran interruptores cerquita de la membrana. ¡Qué variedad! Parece que donde están ubicadas es clave. Y un punto que resaltan los documentos es la asimetría. ¿Qué significa? Que la membrana tiene un lado de arriba y uno de abajo funcionalmente. Exactamente eso. No es igual por los dos lados. Cada proteína integral tiene una orientación fija. La parte que tiene que mirar hacia afuera siempre mira hacia afuera. La que mira hacia citoplasma siempre hacia adentro. Nunca se dan la vuelta solas. Claro. Y esta asimetría es crucial. Piensa en un receptor. Tiene que recibir la señal fuera y activarse dentro, no al revés. La dirección importa. Lógico, ¿sí? La función depende de la orientación. Vale, lípidos para la estructura y fluidez, proteínas para las funciones específicas. Nos quedan los carbohidratos. Dicen que son como las etiquetas de identificación. Es una buena forma de verlo, sí. Y tienen algo muy particular. Solo están en la cara externa de la membrana, nunca en la interna, la que da al citoplasma. Y andan sueltos. No. Están unidos a las proteínas, formando glucoproteínas, o a los lípidos, formando glucolípidos. ¿Y todo ese conjunto de azúcares por fuera tiene un nombre? El glicocálix, ¿verdad? Correcto. El glicocálix es como el abrigo de azúcar de la célula. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque este glicocálix es la cara que la célula muestra al mundo. Es fundamental para cómo interactúa con su entorno. ¿En qué sentido? Para reconocerse entre ellas. Sí, para el reconocimiento célula-célula. Por ejemplo, nuestro sistema inmune reconoce nuestras propias células en parte por estos azúcares. También sirven como sitios de anclaje para hormonas, factores de crecimiento. Ajá. Y lamentablemente también para algunos virus y bacterias que quieren entrar. ¿Se pegan ahí? Ah, claro. O sea, la especificidad de muchas interacciones están en esos carbohidratos. Mencionan el ejemplo de la insulina y la glucosa. ¿Cómo funciona ahí? Bueno, el receptor de insulina es una proteína que cruza la membrana, ¿sí? Pero muchas veces es una glucoproteína, o sea, tiene azúcares pegados en la parte de fuera. Ok. La insulina se une ahí, hay un reconocimiento específico y eso dispara una señal hacia adentro que hace que otros transportadores de glucosa, los GLUT, se pongan en la membrana o se activen y así la glucosa puede entrar. Ya veo. Si ese receptor falla o la señal no va bien, pues tenemos problemas como la resistencia a la insulina. Qué complejo esté bien coordinado todo. Lípidos, proteínas, carbohidratos crean esta barrera que es dinámica y se comunica. Ahora, metamos más el bisturí en esa función de aduana. El transporte. La permeabilidad selectiva es la palabra clave que repiten los materiales. ¿Cómo consigue ser selectiva? Pues es la esencia de su trabajo como reguladora. No deja pasar cualquier cosa. La propia bicapa de lípidos es una barrera muy buena contra moléculas grandes o las que tienen carga eléctrica como los iones o las que aman mucho al agua. Entonces, ¿quién pasa fácil? Solo las moléculas chiquitas y que no sean muy polares,
que se lleven bien con los lípidos. Esas sí pueden cruzarla más o menos directamente. Para todo lo demás, la célula necesita ayuda, proteínas principalmente. ¿Vale? Y esos mecanismos de ayuda se dividen en dos grandes tipos, los que no gastan energía y los que sí. Empecemos por los que van gratis. El transporte pasivo. Se basa solo en cuánta concentración hay de algo. Principalmente sí. El motor es el gradiente de concentración. Las cosas se mueven de donde hay más a donde hay menos. Es como dejar rodar algo cuesta abajo. Es espontáneo. La célula no tiene que gastar su energía, su ATP. Y hay diferentes formas de rodar cuesta abajo. Sí. La más simple es la difusión simple. Moléculas pequeñas y liposolubles, como el oxígeno que respiramos o el dióxido de carbono que soltamos. Ajá. Simplemente se disuelven en la bicapa y la cruzan. ¡Pum! Sin ayuda de nadie. Su tamaño y que les gusten los lípidos es la clave. Y el agua. El agua es polar, pero cruza. Ahí entra la ósmosis, ¿no? Exacto. La ósmosis es el movimiento de agua a través de la membrana. Aunque el agua es polar, es tan pequeña que un poco pasa directamente. Y además hay unos canales especiales para ella, las acuaporinas, que le facilitan mucho el paso. ¿Y hacia dónde se mueve? El agua siempre va a intentar diluir. Se mueve desde donde hay menos solutos disueltos, o sea, más agua libre, hacia donde hay más solutos, menos agua libre. Busca igualar las concentraciones. Y eso tiene consecuencias serias para la célula según donde esté. Hablan de soluciones isotónicas, hipotónicas, hipertónicas. Claro, si pones una célula en una solución isotónica que tiene la misma concentración de solutos que su interior, pues el agua entra y sale al mismo ritmo. La célula está tranquila. Menos solutos fuera, el agua entra a lo bestia para intentar diluir el interior. Una célula animal, como un glóbulo rojo, se hincha y ¡pum!, puede explotar. Uy. Una célula vegetal, en cambio, como tiene pared celular por fuera, se hincha pero no explota. Se pone turgente, que eso es bueno para la planta, le da rigidez. ¿Y al revés? Si hay más solutos fuera, en una solución hipertónica. Pues el agua sale de la célula para intentar diluir el exterior. La célula animal se arruga, se deshidrata, y la vegetal sufre plasmólisis. La membrana se despega de la pared porque pierde agua. Vaya. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo hacen las células para sobrevivir si el ambiente cambia un poco? Buena pregunta. Muchas tienen mecanismos activos para bombear iones o ajustar su agua interna y así regular su volumen. No son totalmente pasivas ante la ósmosis. Entendido. Entonces, difusión simple y ósmosis. ¿Y qué pasa con cosas como la glucosa o los aminoácidos? Son más grandes, polares, necesitan cruzar, pero a veces van a favor de gradiente, sin gastar energía. Ahí entra la difusión facilitada. Sigue siendo pasivo porque va a favor de gradiente, de más a menos, pero necesita una ayuda, una facilitación. Y esa ayuda la da una proteína de la membrana. ¿Qué tipo de proteína? Puede ser una proteína de canal, que es como un túnel con una puerta selectiva para un tipo de ion o molécula, o una proteína transportadora, también llamada carrier. Esta es diferente. Se une a la molécula que va a transportar, cambia un poquito su forma y la suelta al otro lado. Ah, como una puerta giratoria. Algo así. Los transportadores GLUT para la glucosa son el ejemplo típico de esto. Sin ellos, la glucosa casi no entraría a las células. Ok, todo eso sin gastar ATP directamente. Pero a veces la célula necesita mover cosas contracorriente, ¿no? De donde hay poco a donde ya hay mucho. Eso sí que debe costar energía. Absolutamente, eso es el transporte activo. Ahí sí que la célula tiene que pagar, tiene que gastar energía, normalmente rompiendo moléculas de ATP, para mover algo en contra de su gradiente. Es como remar río arriba. ¿Y quién rema? Unas proteínas especiales llamadas bombas. Son transportadores que usan la energía del ATP para forzar el movimiento. El ejemplo clásico, que sale en todos lados, es la bomba de sodio-potasio, Na+K+. Ah, la de los nervios y músculos, ¿verdad? Exacto, esa misma. Es vital. Gasta ATP para sacar 3 iones de sodio Na+ fuera de la célula y meter 2 iones de potasio K+ dentro.
Esto crea y mantiene diferencias de concentración que son clave para que funcionen los nervios, los músculos y también para ayudar a transportar otras cosas. Impresionante, el gasto de energía que debe suponer eso para la célula. Muchísimo, sí. Una parte importante de nuestra energía se va en estas bombas. Y para mover cosas realmente grandes, como una bacteria entera, o para soltar un montón de hormonas de golpe. Eso no cabe por una bomba. No, claro. Para eso están los mecanismos de transporte en masa. Implican que la membrana se deforma, forma bolsitas, vesículas o se fusiona con ellas. Y esto también gasta energía. ¿Cómo funciona? Para meter cosas grandes o en cantidad, se usa la endocitosis. La membrana se hunde hacia adentro, rodea lo que quiere meter y forma una vesícula que se libera dentro del citoplasma. ¿Y hay distintos tipos de comer o beber para la célula? Dicen fagocitosis, pinocitosis. Sí. La fagocitosis es literalmente comer celular. La célula engulle partículas sólidas grandes, como una bacteria o un trozo de célula muerta. Nuestros macrófagos, las células de defensa, son expertas en esto. Qué bueno. La pinocitosis es beber celular. Mete pequeñas gotitas de líquido de afuera con lo que sea que lleve disuelto. Es menos específica. Ajá. Y luego está la endocitosis mediada por receptor. Esa sí es muy específica. Hay receptores en la membrana que atrapan una molécula concreta y solo cuando se unen suficientes se forma la vesícula ahí para asegurarse de que se mete sobre todo esa sustancia. Muy selectivo eso. Y para sacar cosas. El proceso inverso. Exacto. Exocitosis. Vesículas que se forman dentro de la célula, llenas de algo que hay que secretar, hormonas, neurotransmisores, desechos, viajan hasta la membrana, se fusionan con ella y ¡zas!, liberan su contenido al exterior. Es como la célula exporta o elimina cosas en bloque. ¡Wow! Es increíble toda la maquinaria que hay solo para controlar el tráfico en esta capita tan fina. Si juntamos todo esto, ¿cuál es la gran idea? ¿Por qué es tan importante entender la membrana? Pues porque es la frontera entre la vida celular y lo que no lo es. La capacidad de crear y mantener un ambiente interno diferente del exterior, controlado, estable, esa homeostasis que consigue gracias a la permeabilidad selectiva y al transporte activo. Eso es quizá la definición misma de estar vivo a nivel celular. Claro. Y entender cómo funciona nos ayuda a entender casi todo lo demás en biología, ¿no? Cómo conseguimos energía, cómo se comunican nuestras neuronas, cómo nos defendemos. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto en la práctica? En salud, por ejemplo. Muchísimas, directas. Una de las fuentes mencionaba cómo los patógenos, los microbios, se aprovechan de estos mecanismos. Ajá. Muchos virus, como el VIH o el que causa la COVID-19, el SARS-CoV-2, tienen proteínas en su superficie que encajan en nuestros receptores celulares. Los engañan para usarlos como puerta de entrada. Los hackean, digamos. Exacto. Si sabemos qué receptores usan y cómo, podemos intentar diseñar fármacos que bloqueen esa unión, esa puerta. Y también mencionaban lo de la resistencia a los antibióticos. ¿La membrana tiene que ver ahí? Muchísimo. Las bacterias son unas supervivientes natas. Una forma de hacerse resistentes a un antibiótico es modificar su membrana. Pueden cambiar la proteína por donde entre el antibiótico para que ya no pase. O, y esto es muy común, pueden poner más bombas de flujo. ¿Bombas de qué? De flujo. Son bombas de transporte activo que lo que hacen es escupir el antibiótico fuera de la bacteria antes de que le haga daño. ¡Qué listas! Listísimas. Por eso, encontrar nuevas formas de atacar la membrana bacteriana o de superar estas defensas es súper importante para luchar contra las infecciones resistentes. Queda clarísimo. La membrana celular no es un simple envoltorio, para nada. Es un ecosistema dinámico, una frontera súper inteligente y el lugar donde pasan cosas vitales. Y también batallas. Totalmente. Hemos visto su estructura de mosaico fluido, con los lípidos como base, las proteínas haciendo el trabajo duro y los carbohidratos como identificación. Y hemos explorado cómo controla el paso de todo con su permeabilidad selectiva, usando desde difusión simple hasta bombas que gastan energía y el transporte en vesículas. Sí, ha sido un buen repaso a esta maravilla biológica. Y fíjate, todo esto nos deja pensando. Sí. Si los virus y las bacterias han aprendido a manipular tan bien la membrana para entrar o defenderse, ¿podríamos nosotros aprender a hacer lo contrario? ¿Usar ese conocimiento para fines terapéuticos? ¿Cómo?
Pues más allá de solo bloquear o abrir puertas, quizá podríamos reprogramar o reforzar selectivamente algunas funciones de la membrana. Imagina corregir un defecto de transporte que causa una enfermedad, o hacer que las células respondan mejor a un tratamiento. No sé, es un campo con preguntas súper interesantes para la medicina del futuro. Una perspectiva fascinante, sí señor, para seguir dándole vueltas. Bueno, con esto cerramos nuestra inmersión en el mundo complejo y vital de la membrana celular. Muchas gracias por acompañarnos.